Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny BL y sed bienvenidos un día más, una noche más a La Butaca Oscura, ese huequito, ese rinconcito del programa dentro de Origen en el que nos dedicamos a hablar de cine sobre todo de terror, y vamos a desenmarañar esas historias, ese metacine que esconden las películas y que así cada vez que las veáis pues podréis tener un prisma diferente. En esta ocasión, la película de esta noche no va a ser nada antiguo, no va a ser un clásico, y no creo que llegue a convertirse en un clásico, la verdad. No siempre voy a reseñar o a valorar películas buenas, películas top. A veces creo que también es importante valorar un tipo de cine que sea un gusto adquirido, ¿verdad? Un cine que no sea para todo el público, para todas esas personas, pero que tengan algo interesante que mostrar. Y ese es el caso de hoy. Digo que no va a ser una película que va a ser un clásico, no va a ser inmortal. Es una película que de hecho incluso ahora se está estrenando en salas de cine. Podéis ir a verla al cine, como hice yo. Es un estreno del 2023 y estamos hablando de El exorcista del Papa. Bueno, vamos por partes porque esta película ha generado bastante controversia, sobre todo en el mundo del misterio, porque una cosa es valorar la película y otra cosa es mirarla con el prisma de la realidad, del misterio, porque ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, El exorcista del Papa está levemente basada o inspirada en una figura, en un sacerdote real llamado el padre Gabriel Amort, que fue el exorcista del Papa Juan Pablo II. Entonces, esta película se basa un poquito en su figura, o al menos eso nos hicieron creer desde los encargados de los trailers, de la sinopsis y de traernos todo lo relacionado con este film, para como ese cebito para que la gente fuera a verla. Entonces, yo fui uno de esos engañados, porque yo esperaba ver una película más seria, una película más racional, una película más anclada, más enraizada con el misterio, con la vida real, porque de hecho el padre Amort es una figura icónica dentro del mundo del misterio, dentro de los exorcistas, dentro de la iglesia, de la fe católica, de la demonología. De hecho, el padre Amort ha sido uno de los mayores difusores del diablo, no defensores, ¿vale? Ojo, difusores o divulgadores sobre el diablo, porque él ha escrito mogollón de libros, también artículos en revistas, pero sobre todo un montón de libros hablando de sus experiencias, hablando del demonio, hablando del maligno. Entonces, aunque sea para vilipendiarlo, aunque sea para alabar la figura de Jesús por encima de todo, pero él ha sido uno de los que ha dado voz al diablo, o a diferentes diablos, o a diferentes demonios. Entonces, el padre Amort ha sido una figura muy importante. Tengo aquí algunos de sus libros, que también ese es un tema del que hablaremos ahora a largo y tendido, porque los libros del padre Amort siempre han sido catalogados como un poquito reguleros, salvo el primero. Dicen, yo os hablo de la inexperiencia, ¿vale? Os confieso, y me avergüenzo de ello, de que no me he leído ninguno de sus libros, pero pienso ponerle remedio brevemente. Y como decía, dicen que los libros no son muy buenos, no son demasiado buenos. Y por ahí, ahora os contaré un chascarrillo de la película, que siempre están hablando de los libros del padre Amort y que no son tan malos, dicen en la película. Os voy a narrar el título de alguno de esos libros. Tiene, por ejemplo, Mi encuentro con el diablo, Padre Pío, Dios es más atrayente que el diablo, ¿veis? Siempre juega con Dios sobre todo, pero siempre tiene al diablo en ese telón de fondo. María contra el mal, va de retro, Satanás, Jesús, bla, 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 bla. Tiene un montón de libros. Y entonces, cuando yo vi los trailers, cuando vi que iban a hacer una película sobre el exorcista del Papa, sobre el padre Gabriel Amort, me lo creí. Me creí que iba a ser una película seria, que iba a ser una película minuciosa, detallista, que iban a ahondar en la figura del padre Amort, y me engañaron. Entonces, ahora ya sí, vamos a dejar un poquito la historia real, vamos a valorar la película y luego ya engarzamos otra vez con la figura del padre Amort real. La película, ¿qué me ha parecido? Bueno, pues la película
dirigida por Julius Avery, el australiano. Yo ya le conocía por otras películas, como por ejemplo Overlord o la película Samaritan, esa que estrenó Sylvester Stallone. Entonces, cuando vi ese tipo de cine, dije, bueno, tampoco hay que demonizar a nadie por las películas que ha hecho anteriormente. Fijaos, por ejemplo, en Peter Jackson, que venía de hacer Brain Dead y cosas de estas, y luego hizo la magistral trilogía del Señor de los Anillos. Entonces dije, bueno, quizá haya puesto otras miras, otros objetivos, quizá haya cambiado de registro, pero no. Me he dado cuenta de que El exorcista del Papa es como ver Samaritan, es como ver una película de superhéroes, hago entrecomillado, pero con un trasfondo religioso, demoníaco y de exorcistas. Tengo que empezar diciéndoos, amigos y amigas, familia de origen, que El exorcista del Papa no es una película de terror, para nada. Si acaso hay algún susto, si acaso es un poco oscura, pero no es un cine de terror y tampoco lo busca, ¿vale? Entonces, no voy a criticar esta película porque no sea de terror, porque creo que en ningún momento busca el terror. Es una película de aventuras, es una película fantástica, es una película que nos trata una historia bajo el trasfondo de una familia que sufren a la huella del diablo en uno de sus miembros. Esta crítica va a ser libre de spoiler porque, como digo, es una película muy reciente y me gustaría que la vierais, si os atrae. A mí, por ejemplo, no he conectado con ella, no me ha atraído. Yo soy un espectador que le gusta mucho el terror y que si le van a hablar de una figura real, sobre todo del Padre Amort, una figura tan importante, un exorcista como pocos, me gustaría que me lo narraran de una manera mucho más realista. Quiero decir, por ejemplo, cuando vemos los expedientes Warren, el Conjuring, el Warrenverso, sabes a lo que te atienes. Estás viendo una película de terror, se toman sus licencias, evidentemente, pero los casos suelen ser reales, las fechas más o menos cuadran, aunque, como digo, se toman sus licencias. En el mundo del cine no es lo mismo el lenguaje de la literatura que el lenguaje del cine. Entonces, pero esas películas, el Warrenverso, Annabelle incluso, están bien, La Monja, están bien, porque saben a lo que juegan. Pero en este exorcismo del Papa creo que han tratado de hacer como un Gabriel verso, quizá. Este es un punto de partida porque nos presentan al padre Amorth, Gabriel Amorth, y creo que va a haber muchas más películas. De hecho, al final se deja claro, porque te presentan otro caso, y no me ha gustado mucho la manera en la que tratan al film. Y creo que el mayor problema que tiene esta película es la dirección. Creo que esta película falla en dirección. Vamos a encontrarnos una película que no es de terror, vamos a encontrarnos una película que tiene toques de humor, que, ojo, no me desesperan tanto, ¿vale? Estamos acostumbrados, con la época de Marvel y demás, a que metan humor en las películas. Entonces, eso, el humor que tiene el Padre Amorth, no me saca tanto del cine como otras cosas. Realmente también porque el que conozca la figura del Padre Amorth sabe que él era un chistoso. Él era un hombre muy alegre, él era un hombre muy jocoso, él soltaba muchas bromas y él combatía al demonio, al diablo, en sus exorcismos, perdón, le combatía con chistes y con chascarrillos y con risa. Esto entronca también quizá con otra película, si habéis visto El nombre de la rosa, en la que todos los monjes son muy serios y de hecho la trama principal es porque hay un libro maldito que es el libro un libro con bromas, un libro con chistes, y los monjes de esa abadía dicen que la risa es demoníaca, que no se puede reír ni demás. Entonces el padre Amorth estaba en contra de todo eso y sí que usaba mucho humor. Vemos a Russell Crowe, que no lo he dicho, gran protagonista, interpretando al padre Gabriel Amorth. Me parece una de las mejores cosas de la película, la interpretación de Russell Crowe. Se ve muy cómodo ahí, en ese papel. Y de hecho, su personaje tiene carisma y me gusta mucho. Luego, hay algunos momentos en la película en las que sí que son situaciones reales, como por ejemplo unos flashbacks que se ven de la Guerra Mundial, y es que el padre Amorth, Gabriel Amorth, sí que participó en la Guerra Mundial. Entonces, esa vuelta de tuerca de que el padre Amorth estaba hastiado por cosas que vivió en la guerra, me parecen muy, muy interesantes. Pero luego, la manera en la que está tratada la película, creo que se va de madre.
es inevitable equiparar a esta película con la película del Exorcista. Es inevitable. De hecho, no hay ninguna película que trate de exorcismos en la que no se vea reflejado. Lo típico, las blasfemias, los aspavientos, las palabrotas, la transformación de las personas, de los niños en este caso, por el demonio, es inevitable. Aunque creo que Julius Avery no ha querido que su película vaya por ese camino, pero siempre es inevitable equipararla, o siempre es inevitable ver similitudes. Entonces va a salir perdiendo de todas. ¿Es una película entretenida? Pues en ciertos aspectos sí, en otros aspectos es muy predecible, la trama es muy plana, el guión no está muy bien llevado y hay cosas que me sacan mucho de quicio. Como por ejemplo, la trama principal habla sobre la Inquisición española, bajan unas catacumbas y demás, y hablan sobre cómo el demonio forjó o creó el resurgir o el inicio de la Inquisición española. Eso no me gusta porque creo que hay temas suficientemente oscuros en el mundo real, y si ya nos ponemos a hablar de la Inquisición, podías haber tocado otro tipo de temas, pero han querido llevar a ese demonio, a el argumento, el guión, por ese aspecto inventado, completamente inventado, que creo que para los más puristas o para los que busquen algo meramente realista, un poquito, aunque sea un poquito, te tiras de los pelos. Luego hay otra cosa que quizás es de ser pejiguero o puntilloso, pero bueno, soy español y tengo que decirlo, y es que el padre Amorth, el caso del demonio, de este exorcismo, se lleva a cabo en España. Él es italiano, él está en el Vaticano, y le mandan a este caso en España. Entonces dicen que va a Castilla, pero en verdad va a Segovia. Algunas partes de Segovia están bien hechas, las partes de ciudad, las partes de encuadres más cerrados están bien, es Segovia, muy bien, pero los planos generales podemos ver que hay mar, es una ciudad con costa, es una ciudad con mucha frondosidad de árboles y con algunos castillos, como si estuviera aislado. Parece Irlanda. Entonces creo que no es tan difícil, si me estás diciendo que estás en Segovia, que no me pongas unos planos generales de Irlanda, que de hecho están grabados allí, en Irlanda. Pues dime que es Irlanda, o házmelo de otra manera, pero no me digas que es Segovia y que tiene costa. Eso creo que es una falta de respeto a nuestro país, y siempre se hace, siempre todas las películas americanas se toman un montón de licencias, y eso lo hacen para decir, porque España mola, la España profunda, siempre el gran arraigo que tuvo la Inquisición aquí. A los otros países fuera de aquí les suena la Inquisición, España profunda, y luego te ponen unos planos, pues eso, como si fueran un bosque profundo en una zona costera y demás, como para darle más aspecto de lóbrego o de oculto. Pero para los que somos españoles, pues creo que no funciona demasiado. Bueno, y para ir acabando un poquito la reseña, deciros que esta película no se toma muy en serio a sí misma, sobre todo el final, no voy a hacer spoiler, pero el final ya se va todo de madre, y es una muestra de que esta película no es una película que quiere seguir una línea real, una línea crítica o una línea para gente más o menos enterada en el mundo del misterio. De hecho, algunas canciones son de la banda The Cure y eso es una declaración de intenciones muy profunda. Sí que hay escenas bastante chulas, como la primera. Para mí lo mejor de la película es la primera escena, la inicial, en la que hay un cerdo y el padre Amorth es muy crítico con esa persona que dice que está exorcizada y le dice: venga, pues métete en el cerdo, posee al cerdo. Eso viene por uno de los pasajes de la Biblia en el que el propio Jesús, hacía exorcismos y podía cambiarlos a los demonios, meterlos en el cuerpo de animales. De hecho, el demonio que se ve en esta escena dice que se llama Legión, y está bien tratado, está bien llevado, porque en las escrituras nos habla de que Legión le metieron en el cuerpo de un cerdo. Entonces, tiene detalles que están bien hilados, no tienen que ver con el padre Amorth, porque Russell Crowe en la película dice que el 90% de los exorcismos son falsos, no son reales, solamente el 1% es lo que el demonio está poseyendo a alguien, y el padre Amorth de la vida real, Gabriel Amorth, no decía eso para nada. El padre Gabriel Amorth creía, y todos los exorcismos que él hacía daba fe de que esos eran reales y que la huella del demonio
está ahí. Como digo, él fue, en verdad, el exorcista del Papa, Juan Pablo II. En la película no se nombra al Papa. De hecho, al final de la película dice que todo lo acontecido es fruto o producto de la ficción y que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso es una línea completamente diferente a lo que nos quieres llevar, porque nos estás hablando del padre Gabriel Amor. Entonces, no me puedes decir que todo lo que engloba su figura es falso. Eso se ve, como digo, en el Papa, porque en esta película el Papa no es Juan Pablo II. ¿Quién es? Pues es el Papa. ¿Qué Papa? El Papa. Su santidad. Su ilustrísimo. No nos dicen qué Papa es. Entonces, nos han querido hacer una película de ficción, pero han metido una figura real, pues para vender más o para tener esa base, ese pilar en el que luego crear un universo o una saga de películas que realmente, no sé, vamos a ver, es demasiado pronto, vamos a ver qué tal ha funcionado en pantalla, en espectadores, pero presumiblemente sí que se haga alguna otra secuela de este cine. Y poco más os tengo que decir en esta butaca oscura, simplemente deciros que si queréis pasar un buen rato, ver una película de acción basada en exorcismos, pues quizá no está mal, no está maltratada, los efectos especiales son semicorrectos, pero creo que hay otras mejores opciones y sobre todo si vais buscando cine de terror o cine real, esta no es para nada vuestra película. Me despido de todos vosotros, espero no haberos aburrido demasiado, espero haberos aportado algo nuevo para un cine que viene. Este es el terror que viene para las nuevas generaciones y deciros que nos vemos en el siguiente programa y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado.